¿Cómo están? Como les había dicho, pasamos a un siguiente video para hablar de este último libro que vamos a revisar de la Ética Nicomaquea, que es el libro 6, dedicado a las virtudes intelectuales. Entonces, sin más, paso a explicarles. El inicio del sexto libro de la Ética Nicómaco en el manuscrito, hecho para Andrea Mateo Acquaviva a finales del siglo V, ¿no? O sea, acá vemos todo el detalle, de repente la imagen no ayuda mucho, pero pueden ver todo el detalle que se trabaja, ¿no? Y entender la importancia que tenía la Ética Nicómaco para la gente del Renacimiento, ¿no? Hay que recordar que los textos de Aristóteles se recuperan, por lo menos para el mundo occidental, en el Renacimiento, ¿no? Esto no quiere decir que no se estudiaran, se estudiaban por los sabios árabes, ¿no? Pero el tema era que por siglos, digamos, en la parte occidental, solamente se tenían como versiones o fragmentos, ¿no? Pero bueno, ya en otro momento podremos conversar acerca de cómo regresan los clásicos al mundo occidental, ¿no? A veces uno piensa de que los clásicos como que permanecieron por siglos en Occidente, pero en realidad hubo varios siglos en los cuales muchos de los autores que nosotros consideramos clásicos, sobre todo de Grecia, no eran conocidos directamente, solamente eran conocidos porque otros lo habían citado, pero no propiamente la traducción del texto, ¿no? Entonces, veamos lo que en el libro 6, en el primer capítulo, trabaja las virtudes intelectuales, determinación de la recta razón y el objeto de las virtudes intelectuales. Aristóteles divide la parte racional del alma en científica y en razonadora. Científica que hay que entenderla no como la ciencia luego de Copérnico, sino ciencia como aquello que estudia lo necesario de la naturaleza, ¿no? Entonces, para Aristóteles es claro de que la naturaleza se comporta siempre de la misma manera, tiene leyes y principios que son universales. Entonces, la parte del alma que se dedica a investigar aquello que es necesario, tiene que ver con la parte científica. En cambio, la razonadora tiene que ver con lo contingente. ¿Qué cosa quiere decir lo contingente? Lo contingente tiene que ver con aquello que podría ser otra forma, ¿no? La clase de hoy día podría no suscitarse, digamos, ¿no? Podría fallar la red, podría haber, Dios no quiera, un sismo, ¿no? O sea, la vida humana funciona en relación a lo contingente, a lo que podría ser de una forma u otra. Entonces, este aspecto de lo contingente o de la contingencia, hay que entenderlo en que el ámbito en que uno delibera o elige, selecciona, es ese ámbito de lo contingente, de lo que podría haber sido de otra forma. Entonces, dice Aristóteles, tres cosas hay en el alma que rigen la acción y la verdad: la sensación, el intelecto y el deseo. Entonces, de estas tres cosas, ¿con cuál nos quedamos para deliberar, digamos, ¿no? La sensación queda descartada por lo limitado de su alcance, porque la sensación, como ustedes entenderán, uno toca algo, come algo, ¿no? O sea, la sensación es el instante, el momento, ¿no? Entonces es limitado en su alcance, porque se acota a eso que está percibiendo en el momento. En el caso del intelecto y el deseo, ambos son necesarios, como vimos en el libro 2, para la acción ética, la cual implica elección, deseo deliberado, la llama Aristóteles, ¿no? Pues implica un razonamiento verdadero y un deseo recto, ¿no? O sea, hay un niño que se está ahogando en la playa, no solamente tengo que saber rescatar a alguien, sino que tengo que también para Aristóteles, además de saber cómo rescatar, de tener la técnica adecuada para hacerlo, el deseo de hacerlo, ¿no? Es importante que se mezcle el conocimiento con el deseo. ¿No? Alguien puede decir, bueno, pero lo importante es que lo rescaten al niño. Sí, 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 pero para Aristóteles, para que alguien esté actuando de forma virtuosa, se tienen que acoplar ambas condiciones, ¿no? O sea, para que se pueda producir este deseo deliberado, ¿no? O sea, yo he elegido actuar de esta manera, deseo actuar de esta manera, deseo hacerlo de esta forma, ¿no? Elijo lo mejor, ¿no? Cito a Aristóteles, pero el objeto propio de la parte intelectual y práctica a la vez es la verdad que está de acuerdo con el recto deseo, ¿no? O sea, tenemos que elegir lo mejor, el mejor medio para el mejor fin, ¿no? Siempre es una cuestión de proporciones en relación a lo más perfecto, lo más correcto, lo más adecuado. Entonces, toda acción, toda praxis, implica para el estagirita una elección, y el sentido de esta reside en el intelecto, la reflexión y la disposición ética, el carácter del individuo. Casi sintetiza, si se puede dar cuenta, los elementos que conforman la ética en Aristóteles, porque
uno no solamente elige lo bueno porque sea bueno, sino porque lo desea libremente. Y sabe que al elegirlo está logrando dar la proporción adecuada, ¿no? Hacer que lo que tenga que ocurrir tiene que suceder, ¿no? Entonces se mezcla el que tengas un buen carácter con que sepas deliberar y que tu deseo esté guiado hacia lo correcto, ¿no? Y es en la elección, que es una inteligencia deseosa o un deseo inteligente, ¿no? Vean, ¿no? Cuando uno elige lo bueno, no solamente lo hace porque sabe que es bueno, sino porque goza hacer el bien, disfruta, podríamos decir, hacer el bien. Por eso es una inteligencia deseosa o un deseo inteligente, ¿no? Entonces, es en la elección que la condición humana adquiere su sentido, dado que no elegimos sobre aquello que ha acontecido, por ende irreversible, sino sobre aquello que es futuro y posible, lo contingente, ¿no? Uno no elige sobre lo que ya fue, sino elige sobre lo que podrá ser. Entonces, el intelecto tiene que deliberar, decir, en este contexto, en esta situación, ¿qué es lo mejor por hacer? ¿No? Acá tenemos un fresco de la escuela de Aristóteles por Gustav Adolf Spangenberg, ¿no? Ahí nos muestra, ¿no?, cómo los jóvenes están discutiendo, ¿no?, en el liceo, ¿no?, presentándose seguramente distintos argumentos para reflexionar en torno a las enseñanzas de su maestro, ¿no? Tercer libro en el sexto libro, ¿no?, el tercer capítulo, disculpen, trata sobre la enumeración de las virtudes intelectuales, que es el estudio de la ciencia. Entonces vemos que para Aristóteles las disposiciones por las cuales el alma posee la verdad son el arte o tecné, la ciencia o episteme, la prudencia o frónesis, la sabiduría o sofía y el intelecto o el nous, ¿no? En el caso de la ciencia como episteme, como conocimiento, lo que es objeto de la ciencia es lo necesario, lo eterno, ingénito e indestructible. Eso es lo que les explicaba al comienzo cuando les decía que la capacidad científica, ¿no?, del alma tiene que ver precisamente con lo eterno, con lo ingénito, con lo indestructible. La ciencia se enseña y todo objeto de conocimiento puede ser aprendido y todo lo que se enseña, parte de lo aprendido sea por silogismo, que parte del universal, o por inducción, que es un principio de lo universal. Esto, si quieren, lo podemos verlo en clase con más detalle. Acá simplemente detengámonos en esta breve definición, ¿no? Entonces la prudencia que tiene que ver con la frónesis, la sabiduría que tiene que ver con ya pensar en lo más complejo, ¿no?, en los primeros principios, ¿no? Y el intelecto que es el nous, ¿no? El nous tiene la capacidad precisamente de pensar en lo cotidiano, en lo que tiene más a la mano, pero también pensar en aquello que es más complejo por las características que tiene, digamos, ¿no? Acá hay una imagen de Aristóteles de Justo de Ganté, que es un óleo sobre tabla de 1476. Hay que entender de que el Renacimiento abraza como una figura importante a Aristóteles, ¿no? Incluso se lo llega a conocer como Magister Dici, ¿no? El maestro dice. Ya no se necesitaba decir Aristóteles dice, sino simplemente el maestro dice, ¿no? O el filósofo dice. Porque la referencia era siempre en relación al pensamiento de Aristóteles, ¿no? Veamos cada una de estas virtudes, como el caso del arte, la tecné, ¿no? Para Aristóteles es importante saber distinguir entre el modo de ser racional práctico al modo de ser racional productivo, porque ni la acción es producción, ni la producción es acción, dado que son autoexcluyentes. O sea, no es lo mismo la praxis que la poiesis. La poiesis es la que nos permite hacer sillas, mesas, ¿no? En cambio, la praxis implica deliberar acerca de cuál es la mejor acción para poder obtener el mejor de los fines. Entonces, el arte es un modo de ser productivo acompañado de razón verdadera que tiene como centro la génesis, la producción, ¿no? Cómo se produce, alcanza o tiene ya un fin, dado que su principio no se encuentra en sí mismo, sino en quien lo produce. Dicho de un modo más concreto, lo que se produce no es natural ni necesario, pudo no ser, de ahí su relación con el azar, ¿no? Entonces, el arte tiene estas características que son diferentes a la praxis, digamos, ¿no? La poiesis está vinculada a una racionalidad que busca producir algo, ¿no? En cambio, la praxis es una acción totalmente libre, ¿no?, que no entra dentro de una lógica de medios afines. La quinta virtud intelectual es la prudencia, la frónesis, ¿no? El prudente sabe elegir, no en razón a un bien en particular, o sea, obtener salud o fuerza, sino en relación al bien en general. Además, para ser prudente, debe deliberar sobre aquello que es capaz de hacer, como dice Aristóteles.
una acción bien hecha es ella misma un fin. Entonces, quien tiene frónesis, quien tiene prudencia, sabe deliberar acerca de cuál es el mejor medio para el mejor fin. Entiende la proporcionalidad adecuada de las cosas. Acción o praxis que puede ser perturbada, como vimos en el libro 2, por el placer o por el dolor. El hombre prudente es aquel que sabe elegir aquello que es bueno para sí. Entonces la prudencia es la virtud de la parte razonadora del alma, ¿no? El alma razona y sabe elegir cuál es el mejor medio para el mejor de los fines, ¿no? Y si bien las opiniones también pertenecen a lo contingente, estas se pueden olvidar, esto es, se puede dejar de lado, en cambio la prudencia no. El que es prudente, el que es frónimos, sabe reconocer en cada contexto y situación qué es lo mejor por hacer, ¿no? Esa es la confianza que tiene Aristóteles en el prudente. Este es un grabado de madera de Aristóteles montado por Phyllis, ¿no? De Hans Baldung, ¿no? De 1515. Acá es como una imagen que se burla de Aristóteles, ¿no? Que es un Aristóteles totalmente sometido al placer, digamos, ¿no? Así como se lo reconocía, también eso generaba que hubiera imágenes bufonescas, ¿no? Del maestro. La sexta de las virtudes intelectuales es el intelecto o el nous, es una disposición, es decir, es el medio por el que podemos distinguir, evitando así el engañarnos, aquellos principios que son verdaderos, tanto los que pertenecen al ámbito de lo necesario como el ámbito de lo contingente, ¿no? El intelecto es fundamental para Aristóteles. La sabiduría es un modo, ¿no? Como dice Aristóteles, el sabio no solo debe conocer lo que sigue de los principios, sino también poseer la verdad sobre los principios. De manera que la sabiduría será intelecto y ciencia, una especie de ciencia capital de los objetos más honorables. O sea, acá hay que entender algo que siempre va a estar en discusión y que nosotros no vamos a poder resolver. Para muchos, la prudencia es la virtud por excelencia. Y es cierto, pero lo que ocurre es que Aristóteles también le da peso al sabio, al que practica la sabiduría, la sofía, al que busca la sofía. Y el que busca la sofía, de repente, no necesariamente le interesa el orden de lo político entendido como ser un miembro de la polis. Ya hemos visto lo que le pasó al buen Sócrates, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que para los griegos, la sabiduría implicaba un orden superior de existencia. Entonces, algunos, pensaría Aristóteles, tienen esa capacidad de no tener que vivir en colectividad, que viven para su propio saber, pero son importantes porque son puntos cardinales de referencia acerca de lo bueno, lo justo, ¿no? De lo correcto. Aristóteles en un manuscrito de su Historia Natural es de 1457. Como ven, como les digo, es un periodo que lo representa mucho, ¿no? Hay muchas imágenes, iconografías del Renacimiento y la primera modernidad dedicadas a Aristóteles. El octavo capítulo del libro sexto se dedica a la prudencia y la política. Podemos sintetizarlo con la siguiente idea. Para Aristóteles, la prudencia se realiza en la política, pues nadie es bueno sin adecuada administración doméstica ni sin un régimen político, ¿no? En el caso del capítulo 9 nos habla de las cualidades de la buena deliberación. La buena deliberación no es ciencia, opinión, ni buen tino, ni agudeza, o sea, no se alcanza por chiripa, por casualidad, porque, oye, tengo suerte para estas cosas. No, no, no. Sé deliberar cuáles son los mejores medios para obtener el mejor de los fines. Entonces, es una especie de rectitud, es verdadero juicio prudente, se nos dice, que se caracteriza pues apunta al bien que es conveniente con relación a un fin, no cualquier fin, sino el fin más pleno, más completo, pero no cualquier fin es el bien en general, ¿no? Platón enseñando a Aristóteles, ¿no? Es para muchos la gran discusión, ¿no? ¿Quién es el gran pensador del mundo antiguo? Si Platón, si Aristóteles, ¿no? Y hasta ahora sigue las discusiones. 10º capítulo, el entendimiento de la facultad de saber juzgar, lo cual se complementa con la prudencia, pero no se pueden reemplazar la una y la otra, ¿no? Es importante entender sus límites. Y finalmente, relación de las virtudes intelectuales con la prudencia asegura el desarrollo de las facultades que completan y constituyen a un individuo prudente, ¿no? Un individuo prudente no necesita ser un gran sabio, pero necesita sabiduría. Un individuo prudente necesita inteligencia, no necesita ser más inteligente, pero necesita inteligencia, ¿no? Entonces, y tiene que tener habilidades de la poiesis, porque siempre sirve la capacidad de una inteligencia productiva, que sepa solucionar cosas prácticas. Entonces, para Aristóteles, la prudencia es la virtud más completa, aunque como hemos dicho, siempre va a ser un lugar de discusión en relación a si la sabiduría es lo que está por encima de la prudencia.
Creo que con esto dejo claro las ideas de Aristóteles en relación a las virtudes dianoiéticas o intelectuales. Obviamente, si tienen preguntas o dudas, podemos resolverlas en clase, pero creo que esto ayuda buenamente a ir entendiendo un poco por qué son importantes las virtudes dianoiéticas o intelectuales para la deliberación, ¿no? Para saber elegir esto que puede sonar medio como repetitivo, ¿no? Los mejores medios para el mejor fin. Eso es todo de mi parte hasta el momento. Les agradezco como siempre la atención prestada y nos vemos en un momento en clase. Gracias.